Con la ayuda del Señor vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento para leer en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 1 y versículo 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para edificación. Amén. Todos elevamos un corazón lleno de gratitud, de acciones de gracia y cánticos de alabanza, engrandeciendo a nuestro Dios y Salvador. La razón es que se cumplen hoy, 20 de octubre, 100 años de la fundación de esta asamblea congregada en el nombre del Señor. Por la bondad de nuestro Dios, un siglo de testimonio público. Él solo es el digno de recibir el honor, la gloria y la honra por tal bendición. Pues como hemos leído en la Biblia, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Solo Él es el que ha sido refugio. En lo que pertenece a nosotros, debemos expresar con profunda sinceridad, como dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El siervo del Señor a tiempo completo aquí en Venezuela, don Samuel Rojas, hizo referencia el día jueves en el Ministerio de la Tarde a una reseña histórica escrita por don Guillermo Williams en 1937, que recopila los 27 primeros años de historia de la obra del Señor en Venezuela. Esta reseña histórica se titula "Sí se puede hacer" o "Sí se pudo hacer". Lo mismo que él había aprendido y practicado en la asamblea que lo encomendó allá en Canadá, la ciudad de Toronto. En ese libro narra los primeros trabajos de la obra aquí en San Felipe y en Yaracuy. Otro libro que don Samuel Rojas mencionó fue la obra literaria del recordado siervo del Señor, don Santiago Sauer. Esta obra se titula 50 años con el Evangelio en Venezuela, que recopila la historia de la obra del Señor en Venezuela hasta 1972. Algunas notas de la presente reseña histórica se sustrajeron del libro titulado Una obra silenciosa, escrito por el siervo del Señor, el doctor Neal Thompson. Recomiendo escuchar de nuevo el ministerio que don Samuel Rojas expuso el jueves en la tarde. Y con el permiso de él, quiero destacar algunas cosas que él nos relató para hacer el enlace entre lo que él nos dijo en su reseña histórica con la reseña que voy a exponer. La primera vez que don Guillermo Williams y don Jorge Johnston llegaron a San Felipe fue en 1913. En esa visita, don Guillermo junto a don Jorge evangelizaron y partieron rumbo a Nirgua, teniendo en mente continuar con la evangelización en aquella zona. Don Guillermo quedó con el deseo de volver para quedarse y predicar el Evangelio. Fue después del establecimiento de la Asamblea de Dios en la calle Sucre, allí en Puerto Cabello, en 1916. Y cuando ya estaba con firmeza y en crecimiento, que don Guillermo decide venir a San Felipe. Fue el 29 de enero de 1919, a las 3 de la tarde, que partieron de Puerto Cabello. Estos dos siervos del Señor, don Guillermo Williams y don Jorge Johnston, acompañados de un hermano de apellido Barbero. Ellos llegaron el 30 de enero a San Felipe, después de alquilar una casa con un buen terreno y levantar una carpa a pocos metros bajando del local donde nos reunimos actualmente. Salieron estos hermanos a evangelizar e invitar a los vecinos de varias cuadras o metros alrededor para escuchar el mensaje del Evangelio. A pesar de la oposición encontrada,
la carpa se llenó de gente, sin quedar lugar para sentarse. El primero en anunciar las buenas nuevas de salvación aquí en San Felipe fue don Jorge Johnston. Y por una semana completa se anunció el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo en aquella carpa. Algunos meses después, algunos profesaron, y aquellos misioneros se dedicaron a enseñar todas las cosas que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que enseñaran. 20 meses después, un día sábado, 9 de octubre de 1920, por primera vez en San Felipe se celebraron bautismos conforme al modelo divino, siendo bautizados 24 creyentes. Al día siguiente, el domingo 10 de octubre de 1920, también por primera vez en San Felipe, la iglesia congregada en el nombre del Señor Jesucristo parte el pan y toma de la copa en la cena del Señor. Aquel día, 10 de octubre de 1920, quedó establecida la asamblea en una casa donde se reunía, pues aún no había local construido. Fue con aquellos 24 creyentes, además de los pioneros que habían llegado y estaban aquí para trabajar en la viña del Señor, en estos lugares, que se formó la asamblea. Siendo la Iglesia de Dios en San Felipe la tercera asamblea de hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo establecida en Venezuela. La primera fue la avenida Anzoátegui, allí en Valencia. La segunda fue calle Sucre, allí en Puerto Cabello, ambas en el estado Carabobo. Y la tercera fue San Felipe, estado Yaracuy. Aquella década de 1920 fue muy próspera espiritualmente para el estado Yaracuy y para la obra del Señor en Venezuela, ya que las primeras 10 asambleas establecidas en Venezuela hasta 1929, 6 pertenecen a Yaracuy, a saber, San Felipe, Albarico, Aroa, Nirgua, Yaritagua y Chivacoa. 2 pertenecen al estado Carabobo. Ya he mencionado la avenida Anzoátegui en Valencia y calle Sucre en Puerto Cabello. Una pertenece al estado Bolívar y esta es La Sabanita. Y la otra pertenece al estado Lara, esto es Duaca. Estos datos fueron extraídos del anexo 1 del Directorio de Asambleas Congregadas en el nombre del Señor Jesucristo en Venezuela, página 179. Luego, en los años siguientes al establecimiento de la asamblea, se construyó el muy conocido por su diseño arquitectónico el local de la calle 13, que se inició su construcción en 1924 y que fue inaugurado el 1 de agosto de 1926, con cultos de predicación por 4 semanas. Allí predicaron don Guillermo Williams, don Santiago Sauer, don Jaime Guns, y hubo fruto aquel año, y en marzo de 1927 se realizaron las primeras conferencias bíblicas en el estado, y 6 creyentes bajaron a las aguas en la asamblea, y ya contaba entonces con 40 miembros. Un detallito sobre el local. Hace algunos años atrás, cuando hacíamos la puerta que da la salida por la 6ª Avenida, nos tocó hacer una abertura. Las paredes son bastante anchas, son como aproximadamente de 30 centímetros. Y necesitábamos hacer esta abertura para dicha puerta. Cuando montábamos el escombro en un camión para botarlo, nos costó a 4 hermanos con fuerza levantar las piedras a la plataforma del camión. Una vecina del frente estaba asomada en la puerta y expresó: yo conocí a los extranjeros que hicieron esa iglesia, porque para los inconversos la iglesia es el local. Entonces ella expresó: yo conocí a los extranjeros que hicieron esa iglesia, y esas piedras que ustedes están montando allí, las trajeron
esos extranjeros en bestias desde el río Yurubí. El río Yurubí está situado como a 2 kilómetros a la cabecera de la montaña que tenemos por el lado norte. Este detallito nos pone a pensar la forma como estos hombres de Dios se esmeraron con arduo trabajo para que nosotros y las generaciones venideras, si el Señor no ha venido, disfrutemos de ese duro trabajo que a ellos les costó. Hermanos míos, ¿cómo narrar 100 años de historia de la obra del Señor en San Felipe y nombrar a cada hermano y a cada hermana que fueron de gran valor en su tiempo aquí en la Asamblea de San Felipe? Por ejemplo, ya hemos escuchado de don Enrique Fletcher, de don James Guns, de don Heriberto Douglas, de don Santiago Sauer, así como de don Juan Wells. Hermano, es imposible resumir en media hora, en una hora, toda la historia de la obra del Señor en San Felipe durante 100 años. Fue en 1948 que llegó don José Milne con su esposa, la hermana Georgina. Don José Milne con su esposa sirvió por más de 40 años aquí en la obra del Señor, hasta que en 1997, a causa de su salud, partió para Irlanda. Las asambleas del Yaracuy le recuerdan con mucho cariño por la constante visita que él con su esposa Misiaigna, como la llamábamos por cariño, y junto a otros hermanos de la Asamblea de San Felipe realizaban a otras asambleas del Estado, incluyendo Palmasola, que pertenece al Estado Falcón, pero que limita con el Estado Yaracuy. La Asamblea de San Felipe ayudó de muchas maneras y en muchas ocasiones a la Asamblea de Albarico desde sus inicios hace 99 años. No se puede olvidar la comunión que don José Milne mantuvo con don Samuel Usher padre, con don José Turkington, además de la actividad que don Noel McHugh mantuvo mientras residió en Nirgua. Cuando nos comunicamos con él para que tuviera ejercicio en esta celebración, él me escribió lo siguiente: el hermano Tomás, con su muy buena esposa, María, cuidaron de nuestras 3 niñas cuando Annie, mi esposa, estaba enferma en 1972. Durante la estadía de don José Milne, después de mucho tiempo de ardua labor iniciada por don Juan Well en 1928 y continuada con la ayuda de hermanos de San Felipe, hermanos capacitados en el anuncio del Evangelio y la enseñanza de la doctrina. Entonces, en 1969 se estableció la Asamblea del Señor Jesucristo en Obonte. El 24 de agosto de 2019, después de estar un local construido por 50 años, siendo una obra sostenida por la Asamblea de San Felipe, se establece la Iglesia de Dios en la Independencia, con 40 familias en comunión. Ese local de la Independencia está a 19 cuadras del local de San Felipe. A ambas obras, tanto la Iglesia de Dios en Obonte como a la Iglesia del Señor de la Independencia, se les ha visto el crecimiento y la fidelidad en la doctrina sana, tal como ha sido enseñada, así como su fidelidad al Señor. Actualmente, San Felipe tiene obras sostenidas y propósitos en el corazón de continuar con la ayuda del Señor en el crecimiento de la obra hasta que Él venga. Ese es el deseo de nosotros, esta generación, y esperamos que sea el deseo de las generaciones venideras, si el Señor no ha venido. Voy a hacer mención de 4 obras que la Asamblea de San Felipe sostiene.
La primera es la obra de San José de Carúpano. San José de Carúpano está aproximadamente a 10 kilómetros del centro de San Felipe. Allí hay un grupo de 18 hermanos, de los cuales 12 están en comunión. Allí se cuenta con un local que tiene 30 años de construido, donde celebramos cultos durante la semana, de oración, de predicación y de enseñanza de la palabra de Dios. Esperamos que el Señor levante a los hombres que han de llevar la labor de pastorear a la iglesia de Dios. Otro lugar donde tenemos obras sostenidas es en Las Tapias. Las Tapias queda a 2 kilómetros del local de San Felipe, en la vía a Marín, y dejando la vía a San José de Carúpano. En esa comunidad hay 15 hermanos en comunión y 4 aspirantes a la comunión. Allí, en casa de una hermana, se celebran cultos de predicación, así como se celebran cultos de oración, clase bíblica para jóvenes y niños. Y también se dan enseñanzas de la palabra de Dios en estudios y ministerios. Rogamos al Señor por un sitio donde podamos levantar un local portátil, pues allí en ese lugar de Las Tapias vemos muy bueno el campo para la siembra y la siega de la palabra de Dios. Otra obra está en Cocorote. Cocorote es una comunidad ubicada a 5 kilómetros de San Felipe. Eso es saliendo por la Independencia. Después de haber en este lugar 13 hermanos en comunión, 13 hermanos en comunión, actualmente quedan 10. Una hermana está en la Asamblea de la Independencia y 3 están fuera del país. Allí se ha tenido interés en establecer una asamblea donde se incluyan hermanos de los alrededores muy cercanos a esta localidad. Sacando cuenta, sumarían por todos unos 25 hermanos en comunión. Sin embargo, el enemigo se ha levantado muchas veces y de distintas formas, disputando cada paso. Pedimos la ayuda en oración para que el Señor nos dé su pronto auxilio. Allí actualmente se mantienen cultos de predicación, estudio, oración y ministerio en casa de un matrimonio. Hay frutos que dan evidencia de genuina conversión. Otra obra que nosotros tenemos en ejercicio es San Pablo. San Pablo es una comunidad que está ubicado entre Chivacoa y San Felipe por la carretera transandina. Allí hay 4 hermanos en comunión, 2 varones y 2 hermanas. La obra en este lugar de San Pablo ha tenido un crecimiento muy bueno. Actualmente hay 18 hermanos nuevos creyentes que aspiran al bautismo. Allí se mantienen reuniones de oración, de estudio, predicación, ministerio y clase bíblica. Voy a resaltar algo con respecto a los ejercicios que tenemos en San Pablo. El primer fruto de esos hermanos de San Pablo fue una jovencita de 11 años, llamada Amalis, cuyos padres eran testigos del error, o ruselistas. Ella creyó al Señor y ganó a sus 2 padres para Cristo, explicándoles de forma sencilla, con lenguaje de niño, el gran misterio de la deidad y presentándoles a Cristo como el único Salvador. Oramos al Señor para que también nos ayude en esta actividad que tenemos en esta localidad. Actualmente la Asamblea de San Felipe tiene 99 hermanos en comunión y 21 hermanos que aspiran bautismo y comunión. Ahora bien, no podemos hablar de los triunfos sin recordar algunas derrotas.
Es necesario destacar que la Asamblea de San Felipe fue sede durante muchos años de las conferencias de ancianos, conferencias que ahora se celebran en Salón, municipio Nirgua. Sabemos que las bendiciones de Dios nunca traen tristezas, y en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos vivido días de muchos gozos, como días de esta ocasión. Pero también hemos vivido días de grandes tribulaciones y de muchas lágrimas, a causa de los conflictos y luchas que el enemigo con las huestes angelicales de maldad ha levantado contra la iglesia de San Felipe. Los golpes más duros han sido contra el presbiterio y contra hermanos con ejercicio que prometían en la asamblea, pero que hoy no son irreprensibles. Y ante la necesidad de enyugarlos para que trabajen en la obra y ayuden en la asamblea del Señor, tenemos que quedarnos quietos y muchas veces callados, porque no son irreprensibles. Pero gracias al Señor que Él ha dado da las fuerzas, la ayuda y el socorro necesario. Todo viene de Él, quien nos ha sido refugio de generación en generación. Por esto la asamblea ha salido victoriosa en Cristo Jesús de todas sus pruebas, conflictos internos, de muchas angustias y de periodos de desaliento. A pesar de todo esto y de nuestras debilidades, en estos 100 años la asamblea se ha mantenido fiel al Señor, a la doctrina dada por el mismo Señor y a la doctrina dada por los apóstoles, así como al testimonio del Evangelio en la predicación de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así como también se ha mantenido en su fidelidad con las clases bíblicas en el local como en áreas foráneas. Y el deseo es que se mantenga aún con más fidelidad y devoción al Señor y a su palabra. Aunque en esta reseña no destacamos nombres de hermanos o hermanas que indudablemente fueron fieles y de valiosa ayuda en la obra del Señor aquí en San Felipe, durante este siglo de la asamblea, el Señor les tiene la recompensa conforme a su labor. Muchos de ellos aún permanecen con nosotros. A otros hermanos o hermanas se les recuerda con cariño, ya que fue por su mensaje y perseverancia, así como por su ejemplo a seguir. Y otros que fueron de gran valor y ayuda en la edificación de la iglesia, como en clases bíblicas, ejercicios y labores que hacían según la vocación y el don que cada uno de ellos, tanto hermanas como hermanos, recibieron del Señor. Mis hermanos, mis hermanas, el Señor les dará un mejor reconocimiento que el que nosotros les podemos dar en nuestra debilidad aquí en la tierra. Es un privilegio para nosotros, esta nueva generación, que entramos en las labores que otros iniciaron, labores que les causó enfermedades, labores que la hicieron con mucho esfuerzo. Es un privilegio para nosotros, esta nueva generación, tener la dicha de celebrar un siglo de testimonio público. Pero consideramos que es por la gracia del Señor, por su presencia, por su ayuda, que la iglesia se ha mantenido en pie durante un siglo. Tenemos que admitir que lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Por tanto, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Salmo 115, versículo 1. Debo concluir diciendo: hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Que el Señor
haga prosperar y bendiga su palabra. Amén. Ahora se van a mostrar una serie de fotos con audios que describen a cada una. Ahí tenemos a don José Milne acompañado de don José Turkington. El lugar donde ellos están tomándose la foto es la Sexta Avenida con la calle 13, donde actualmente se encuentra un poste. Es digno de notar que el local antiguamente tenía un porche, por eso es que se le ve una acera alta en todo el frente de la antigua construcción. En esa misma esquina de la Sexta Avenida con calle 13, don José Milne se encuentra junto a su esposa en esta foto. En esta foto vemos a un grupo de hermanos, entre ellos don José Milne, en la remodelación del local que fue inaugurado el 1 de agosto de 1926. Esta foto revela la construcción del antiguo local que fue inaugurado el 1 de agosto de 1926. Es interesante detallar que ese local tiene unas paredes de aproximadamente 30 centímetros de ancha, construido de puro ladrillo y también de adobe. Al lado se encuentran algunos de los misioneros que estuvieron aquí en San Felipe, de los cuales nuestro hermano siervo del Señor, don Samuel Rojas, hizo referencia. En esta foto se encuentran de izquierda a derecha don Gonzalo Lozada, don Francisco Márquez, el hermano Lucas, don José Milne. El otro hermano no sabemos quién es, pero ellos se encuentran ubicados para tomarse en esta foto en lo que era el antiguo patio del local y lo que es actualmente el anexo que se le hizo al local viejo, es decir, el lugar donde nosotros ahora nos congregamos. Esta foto representa la fachada del local actual. Como notamos, al lado derecho se encuentra la esquina de la avenida 6 con calle 13. Y ese fue el lugar donde don José Milne aparece junto a su esposa en una de las fotografías que ya pasamos. Y en ese mismo lugar se encuentra también junto a don José Turkington. Del lado izquierdo está el patio de la fotografía donde estaba don Gonzalo Lozada, don Francisco Márquez, el hermano Lucas junto a don José. Y es el lugar donde la Iglesia de Dios aquí en San Felipe hace ahora los cultos. Este es el fondo del antiguo local que se inauguró el 1 de agosto de 1926. Este fondo todavía existe en el local. Allí se encontraba, donde se ve el arco, el antiguo bautisterio. Don Santiago Sauer, en la obra titulada El lugar de su nombre, escrita por varios autores, hace referencia a este bautisterio. Allí en la página 79 se lee textualmente lo siguiente: cuando el local evangélico en San Felipe estaba en construcción, el hermano del gobernador del estado de Yaracuy estaba construyendo un edificio en la esquina diagonal. Un día, un fiscal del gobierno lo visitó y al ver el local en construcción, manifestó el deseo de ver la parte interior. Un hermano le acompañó e iba indicándole ciertas cosas de interés. Finalmente le llevó atrás al bautisterio y al ver el tanque, él manifestó gran sorpresa. ¿Para qué es este tanque?, preguntó. El hermano le explicó que era para que los convertidos pudieran obedecer al mandato del Señor y en figura identificarse con Él en su muerte y resurrección. El fiscal le dio las gracias por esta información y se fue. El día siguiente, el fiscal se encontraba otra vez
con el hermano del gobernador en construcción, y al ver un creyente quien venía por la avenida, le reconoció y dijo a su amigo: aquí viene uno de los resucitados. Fin de la cita. Ahora este es el fondo del local actual, y ahí está el bautisterio. Allí se ve a don José Mujica bautizando a una hermana. Este es el interior del local donde la Iglesia de Dios, congregada en nombre del Señor Jesucristo en San Felipe, se reúne para celebrar los cultos. Aquí estamos en un culto de la Cena del Señor. Aquí encontramos algunas cosas de gran valor. Sobre la mesa se encuentra una bandeja de plata, 2 copas de plata y una jarra de plata. Todas esas las utilizaban para celebrar la Cena del Señor en el antiguo local. Del lado izquierdo está una silla plegable y del lado derecho una silla normal. Me informaron que en el antiguo local, cuando se inauguró, esas sillas las colocaban allí. Y a esas sillas las sustituyeron luego los bancos. Entonces, fueron sillas fabricadas por aquellos primeros pioneros que llegaron a la obra aquí en San Felipe. En esta foto encontramos a un grupo de hermanos en una conferencia de ancianos en 1956. Vamos a nombrar a algunos de los siervos del Señor que aquí se encuentran. Primera fila, de izquierda a derecha: don José Turquinto, don Santiago Sauer. En el medio, don Guillermo Williams, y le sigue don José Milne junto a su esposa, la hermana Georgina. La segunda fila, de izquierda a derecha, se encuentra don Abigail Sequera, el doctor Tonso. Luego está don Santiago Wasley junto a don Juan Fripp. Y también se encuentra don José Naranjo. La hermana que está detrás de don José Naranjo y detrás de don Guillermo Williams aún está con nosotros. Es la hermana Ruth de Telles. Tiene 75 años de edad, creyó y fue bautizada a los 15 años por don Guillermo Williams. En esta foto podemos ver a un grupo de hermanos de la Asamblea de Dios en San Felipe para 1958. La foto fue tomada en el porche que se encuentra ubicado en la Sexta Avenida, porche que actualmente todavía existe. Al fondo de la foto podemos notar una puerta. Esa puerta es la que da la entrada para la casa donde vivió don Heriberto Douglas, al igual que don José Milne y otros siervos del Señor por mucho tiempo. Aquí encontramos a don José Milne junto a su esposa Misia Inga. También está don Gonzalo Lozada junto a su esposa doña María Riera. Ellos siempre trabajaron en Yugados, en la obra del Señor, aquí en el estado de Yaracuy. Esta es una presentación de la clase bíblica de 1996. Algunos de estos niños están en comunión hoy día con nosotros en la Asamblea de San Felipe y otros en la Asamblea de la Independencia. Aquí podemos observar a un grupo de hermanos que se congregaron para 1986. Muchos de ellos están con el Señor, otros viven aún. El hermano que está en la parte superior, cuya corbata es de color blanco, es el hermano Alfonso Rangel. Este hermano tiene 60 años en comunión en la asamblea y ha permanecido fiel hasta ahora. Aquí vemos a un grupo de hermanos que quedaron en la Asamblea de Dios en San Felipe
después que se estableció la Asamblea de la Independencia. Aquí encontramos a un grupo de hermanos que salieron de la Asamblea de San Felipe para formar la nueva Asamblea en la Independencia. Esto fue en agosto del año pasado. Don Jorge Houston, siervo del Señor que acompañó a don Guillermo Williams en 1919 para acá, para San Felipe. Y después de alquilar una casa y levantar una carpa, iniciaron una serie de cultos de predicación. Don Guillermo Williams, siervo del Señor que junto a don Jorge Houston llegó a San Felipe en 1919 para iniciar la obra aquí en el estado de Yaracuy. Él junto a don Jorge Houston levantaron una carpa donde predicaron el Evangelio y se inició la obra aquí en San Felipe. Él mismo fue el que escribió el libro titulado Sí se puede, libro al que hizo referencia don Samuel Rojas hace 2 días. Aquí podemos observar a un grupo de hermanos que vive en un poblado llamado San José de Carúpano. Muchos de estos hermanos están en comunión aquí en la Asamblea de San Felipe. Ellos se reúnen entre semana en un local construido allí en San José de Carúpano. La Asamblea de San Felipe los respalda en sus cultos durante la semana. Es importante resaltar que allí en San José de Carúpano creyó nuestro hermano don Fermín Gómez, siervo del Señor que está a tiempo completo en Colombia. Un grupo de hermanos que vive en un lugar llamado Las Tapias. Estos hermanos se congregan en la Asamblea de Dios aquí en San Felipe. En ese lugar donde se les tomó la foto, se realiza clase bíblica. También se realizan durante la semana cultos de predicación, cultos de oración, cultos de ministerio y cultos de estudio. Estamos orando al Señor para que provea un terreno y poder levantar nosotros allí un local portátil, de manera que podamos establecer en la voluntad del Señor una obra en ese lugar. Este es el grupo de niños que recibe clase bíblica allí en Las Tapias. Para cuando comenzó la pandemia, nosotros teníamos el propósito de hacer una presentación. Ahora esperamos en la voluntad del Señor que volvamos otra vez a congregarnos y podamos nosotros cumplir con el Señor primeramente, al igual que con estos niños y jóvenes de la clase bíblica, en realizar la presentación. Aquí tenemos a un grupo de hermanos varones que se congrega aquí en la Asamblea de San Felipe y que tienen su residencia en Cocorote. Aquí podemos observar a un grupo de hermanas que también tiene su residencia en Cocorote, pero que se congregan aquí en la Asamblea de Dios en San Felipe. Un culto allí en Cocorote. Este es el lugar donde nuestros hermanos en Cocorote, durante la semana, respaldados por la Iglesia de Dios de San Felipe, tienen ejercicios espirituales. Allí se tienen cultos de oración, al igual que predicación y enseñanza de la palabra. Nuestros apreciados hermanos de la Independencia nos respaldan en estos cultos. San Pablo es una localidad que se encuentra ubicada entre Chivacoa y Cocorote por la carretera panamericana o la carretera trasandina. Aquí podemos observar a un grupo de hermanos que se congregan aquí en San Felipe, pero que tienen su residencia allí en San Pablo. Allí también hay una obra y se tienen ejercicios con cultos de predicación, cultos de ministerio, cultos de estudio durante la semana.
Si ustedes observan detrás de la hermana que tiene la boina azul, hay una niña. Es el primer fruto de San Pablo. Esta niña, con apenas 11 años, ganó a sus padres, que eran ruselistas, para el Evangelio. Les explicó el misterio de la deidad con palabras de un niño, que los convenció de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo. Don Heriberto Douglas, siervo del Señor que llegó aquí a Venezuela 3 años después de establecida la Asamblea de Dios en San Felipe. Luego regresó a su tierra natal. Allí partió para estar con el Señor en 1935. Allí en San Pablo hay un número de 18 nuevos creyentes. Y hay también 4 hermanos en comunión en la Iglesia de Dios congregada al nombre del Señor Jesucristo aquí en San Felipe. Rogamos al Señor que nosotros podamos continuar con el ejercicio espiritual, no solamente en San Pablo, Cocorote, Las Tapias, San José de Carúpano, sino extender el Evangelio en su pureza, conforme el modelo que tenemos en la Biblia, hacia otros lugares. Himno número 367. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta, en nuestro eterno hogar. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron, tu brazo solo a defendernos basta, en nuestro amparo es fiel. En nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos, en los salvados cantarán gozosos por nuestro apoyo en ti. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestra defensa, sé tú en esta vida, en nuestro eterno